voy a apagar mi cámara. Ya, ok. Estamos en vivo, ahora sí. Buenos días. Buenos días. Si me escuchan bien, ¿me pueden dar un feedback, por favor? Buenos días, Ronnie, Freddy y José. Muchas gracias. Esperemos unos 5 minutos mientras llegan las personas y comenzaremos. Buenos días a los que están llegando. Denos un par de minutos y comenzaremos. Papá, Chris. Estamos comenzando
webinar. Estoy hablando con la persona. Tenemos unos minutos y comenzamos, por favor. Ingeniero Luis Aguilar. Buenos días, Luis. Buenos días, Franklin. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Muy bien. Entonces, ¿damos comienzo? Sí, comenzamos ya, ¿no? Perfecto. Entonces, buenos días. Como lo mencionó Franklin, hoy vamos a hablar sobre las soluciones para el proveedor de servicio de internet inalámbrico, lo que se conoce como un WISP o WISP, con equipos de la marca Ubiquiti. Me presento rápidamente. Mi nombre es Luis Aguilar. Bueno, yo tengo varios años de experiencia trabajando en el área, en telecomunicaciones, distintos equipos, distintas marcas, distintos protocolos. Soy consultor certificado y entrenador de Ubiquiti. Y bueno, voy a ser su presentador el día de hoy. Hablando un poco sobre la marca, Ubiquiti Networks, cuya página web oficial actual es www.ubi.com, es una compañía que provee soluciones de tecnología disruptiva. Disruptiva lo pudiésemos asociar a relación costo-beneficio. Son equipos relativamente económicos que tienen un beneficio importante para no solo las redes inalámbricas, sino que Ubiquiti ha incursionado en otras áreas como telefonía IP, domótica, control de acceso, videovigilancia. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en todo lo asociado a lo que es su gama de productos para radioenlaces, lo que son las líneas AirMax y AirFiber. Y bueno, más reciente AirFiber LTU. En cuanto a características generales que ofrece la marca en todo lo que tiene que ver con radioenlaces, podemos hablar que nos permiten hacer una distribución inalámbrica bajo dos esquemas. Punto a punto, se abrevia PTP, y punto multipunto, PTMP. La tecnología AirMax AC nos permite alcanzar, dependiendo del entorno, hasta 450 megabits de throughput. Son soluciones a bajo costo que están basadas en la tecnología 802.11n y 802.11ac. La línea AirFiber 5X más sus antenas nos permiten alcanzar distancia de hasta 200 kilómetros, también dependiendo del entorno. Esta tecnología nos permite hacer un uso eficiente del espectro con velocidades de hasta 620 megabits, utilizando anchos de canal de 50 MHz. La línea AirFiber 24HD trabaja en la banda de 24 GHz, ofrece hasta 2 GB de throughput real a distancia de hasta 2 kilómetros. Pudiese ser un poco más también dependiendo del entorno, tomando en cuenta la atenuación que genera la lluvia. Y enlaces de distancias mayores hasta 9 kilómetros, bueno, hablamos de 1.4 GB. Y finalmente, su gama más reciente de productos, que se llaman LTU o tecnología LTU, que tiene la mejor relación costo versus paquetes por segundo. ¿Qué es un radioenlace? Vamos a empezar repasando algunos conceptos que son importantes que los conozcan antes de realmente pensar en adquirir un equipo o implementarlo, es entender los conceptos básicos de radiofrecuencia, los conceptos básicos asociados a fenómenos que pudiesen degradar nuestro radioenlace. Hablamos de la interferencia, relación señal-ruido. Entonces, un radioenlace es aquel que se establece para transmitir y recibir datos a través de las ondas electromagnéticas. Las ondas no son guiadas, estas ondas no circulan a través de ningún medio físico, como pudiese ser un cable como una guía de onda, un cable coaxial. En este caso, el medio de transmisión es el espacio libre o el aire. En el espacio libre, aunque invisible para los humanos, existen múltiples señales que pudiesen interferir y ser interferidas nuestra señal y degradar el funcionamiento. Entonces, esto es bien importante que lo comprendamos. Nosotros no nos podemos asomar en la ventana y ver las señales de 5 GHz pasar, no, pero el radio sí es capaz de ver esas señales y esas señales lo pudiesen afectar. Por eso es que decimos que conocer los fundamentos de radiofrecuencia es indispensable para lograr enlaces de alta capacidad y disponibilidad. Eso es lo que queremos finalmente, que nuestro enlace se parezca lo más posible a un cable, que tengamos alta capacidad,
que esos megas que logremos obtener en el radioenlace se mantengan en el tiempo, sean constantes. Por eso hablamos de disponibilidad. No queremos un enlace que hoy nos dé 100 megas, pasado 2 minutos nos dé 20, después suba a 5 y después baje a 0.3 y vuelva a subir a 50. No queremos eso. Entonces, fíjense, con cualquiera de las tecnologías que utiliza Ubiquiti, podemos establecer radioenlaces, lo pueden ver gráficamente, punto a punto y punto multipunto. Típicamente, los radioenlaces punto a punto los utilizamos como troncal, que es un enlace troncal, aquel que se utiliza para interconectar dos nodos, dos puntos de repetición. Los enlaces punto multipunto se utilizan como enlace última milla para atender al cliente final. Obligatoriamente los clientes los tenemos que atender con punto multipunto, no necesariamente. Por razones estratégicas, por distancia o por otros factores, podemos atender también a un cliente final con un enlace punto a punto. Nosotros, cuando el enlace es punto multipunto, el equipo principal es el AP, nosotros lo llamamos también estación base o base station. El radio que se coloca del lado cliente lo conocemos como CPE. Entonces acá un poco, fíjense, acá tenemos una topología típica de un WISP, no quiere decir que todos tengan esta estructura, pero bueno, esta es una topología muy utilizada. Fíjense que tenemos acá en la imagen, vamos a hacer algunas anotaciones. Tenemos nuestro router de borde, el Edge Router, el router que recibe el acceso o los accesos a Internet. Yo pudiese tener más de un proveedor. Tenemos mi router core, que es el núcleo del sistema. Probablemente acá yo manejo las políticas de asignación de ancho de banda hacia los clientes. Pudiese tener equipos de acceso que pudiesen ser otros routers o switches. Y acá empiezo a tener mis primeros enlaces troncales que interconectan mi sede principal, la pueden identificar porque está enmarcada en unas líneas punteadas, con los nodos, que acá los estamos representando con un router EdgePoint. Desde estos routers de nodos, ¿qué hago? Bueno, utilizo enlaces punto multipunto para atender a los clientes, pero también lo puedo atender con enlaces punto a punto, como ven en la imagen. Entonces, estos son enlaces última milla. Vamos a ver durante el webinar que los modelos de radio para enlaces troncales no necesariamente van a ser los mismos que para enlaces última milla, porque las características son diferentes. El ancho de banda que necesito transportar, la disponibilidad, típicamente es diferente. En la imagen pueden ver lo que es el diagrama de bloques de un radioenlace. Un diagrama de bloques muy simplificado porque hay otros elementos que no estamos mostrando acá. A pesar de que todo radio transmite y recibe, acá lo separamos como si un radio solo transmitiese, y el otro solo recibiese. Pero repito, un radio hace las dos funciones. Entonces, vamos a fijarnos en la etapa de transmisión. Cuando yo transmito, ¿qué hago? Bueno, desde mi red, desde mi router o switch, yo genero una información que va en formato binario, unos y ceros. Esa información es la que está ingresando al radio. Yo valido los errores y si puedo los corrijo. Luego trabajo en la modulación. La modulación se encarga de adaptar esa información digital a una información que pueda ser transmitida en el aire de forma analógica. Entonces eso lo hago mediante el mapeo en el diagrama de constelación, que es una función muy importante que hacen los radios, y el modulador. Cuando recibo, de alguna manera es el proceso contrario. La información analógica que está viajando en el aire, la demodulo, la mapeo en el diagrama de constelación, corrijo errores si los hubiese y si se puede corregir, si se pueden corregir, y nuevamente tengo mi información digital. Cuando nosotros decimos que un radioenlace está libre de errores es porque
los unos y ceros que transmití son exactamente los unos y ceros que recibí. Si hay errores, lo cual es bastante común, especialmente en radioenlaces de banda libre, se genera lo que se conoce como retransmisiones. Una retransmisión es volver a enviar la información porque no llegó correctamente. Yo estoy hablando en este momento con ustedes. Si ustedes no me entienden, pueden decirme, Luis, por favor repite que no te entendí bien. ¿Qué hago yo? Vuelvo a enviar la información, estoy retransmitiendo. Los radioenlaces hacen lo mismo. Nosotros vamos a tratar de configurar nuestros radios para que tengan la menor cantidad posible de retransmisiones. Nosotros, viéndolo de forma física, vamos a tener dos tipos de radio. Un modelo de radio que está diseñado para utilizar una antena externa, el cual vamos a identificar porque tiene los puertos de RF, que típicamente son conectores RP-SMA, aunque no es obligatorio, pudiésemos tener otro conector, pero típicamente estamos hablando de este conector. Entonces, un radio diseñado para antena externa lo identificamos porque tenemos esos conectores, esos puertos RP-SMA visibles. ¿Qué hago yo en esos puertos? Bueno, mediante un cable coaxial, que típicamente lo conocemos como pigtail, es un cable bien corto, interconectamos el radio con la antena. Eso es un radio diseñado para usar antena externa. Tenemos varios modelos en Ubiquiti con estas características. En la imagen están viendo un radio AirPrism o el Prisma, como le dicen también algunos, modelo RP5AC generación 2. La antena externa puede ser Ubiquiti, puede ser de otro fabricante, siempre y cuando cumpla con las características necesarias en cuanto a canales de frecuencia que soporte, directividad, si la queremos para punto a punto, punto multipunto, etc. Es bien importante que conozcan que jamás debemos encender un radio diseñado para el uso de antena externa sin que esté la antena conectada, porque se puede quemar el equipo. Resulta que si yo no tengo una antena conectada, vamos a tratar de dibujar acá un radio. Cuando yo transmito, la potencia no tiene por dónde salir y de alguna manera se refleja. Entonces se llama potencia reflejada. Eso va a ocasionar que se queme la unidad de transmisión del equipo. Y si se quema el transmisor, obviamente el radio ya no funciona adecuadamente. Entonces siempre vamos a conectar la antena externa antes de encender el equipo. Así lo vayamos a encender para hacer algunas pruebas locales, hacer una maqueta, un laboratorio, hay que conectarle la antena. Por otra parte, tenemos el radio con antena integrada, donde el radio y la antena es una sola unidad compacta, donde físicamente se nos hace difícil entender qué es el radio y qué es la antena. Pero si destapásemos esa unidad, viéramos obviamente que internamente está una unidad de radio, la cual está también conectada con unos pigtail mucho más pequeños de cobre contra todo lo que sería la antena de esta unidad. Es decir, el mismo esquema de antena externa lo tengo acá, pero de forma compacta, de forma no modificable por mí. Acá no tengo el riesgo de si enciendo el equipo lo vaya a averiar porque la antena siempre está conectada. Hay varios modelos. Acá en la imagen simplemente está uno para que lo tengan de referencia, que es un NanoBeam. Ventaja y desventaja. Bueno, los radios diseñados con antena integrada, si no nos cubre, si no podemos cumplir el requerimiento que tenemos en cuanto a distancia, etcétera, no nos queda otra que reemplazar el equipo completo porque no puedo cambiarle la antena. Si ustedes hacen memoria, los que ya tienen alguna experiencia configurando radioenlaces, uno de los primeros parámetros que se configuran es la frecuencia. 5180, 5220, etcétera. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia de un campo o señal es el número de ciclos
Es decir, pasar de una polaridad a otra y volver a esa primera polaridad que se realiza en cada segundo. Nosotros la denominamos con la letra F y se mide en hercios, que los vamos a abreviar con HZ. Entonces, cuando estamos configurando un radioenlace, la unidad que utilizamos son los megahertz, 5180, o si lo queremos expresar en gigas, no pasa nada, serían los gigahertz, sería 5,18. Es exactamente lo mismo, es simplemente la manera como lo estamos expresando, la unidad que estamos utilizando para expresarlo. Asociado a la frecuencia, hay un parámetro muy importante que se llama longitud de onda. Se expresa con la letra lambda y nos dice que es la distancia que recorre una onda electromagnética en un periodo igual en un tiempo igual, a un periodo. Vamos a verlo gráficamente para que se entienda mejor. Fíjense. Vamos a fijarnos en este punto que vamos a llamar punto A. Punto A. Fíjense el recorrido que está haciendo la onda. Cuando regreso a ese mismo punto A, esa distancia se llama longitud de onda. Hay una particularidad que es bien importante que la conozcan. La longitud de onda se puede calcular utilizando la velocidad de la luz. Por ejemplo, la longitud de onda para un enlace en 2.4 se utiliza, por ejemplo, para nuestros sistemas de Wi-Fi. La longitud de onda en 2.4 es igual a 12.43 centímetros. Esto lo vamos a asociar, para que sea más fácil su entendimiento, al ancho que tiene el haz de la señal. Al ancho que tiene el haz. ¿Por qué es importante hacer esta analogía? Porque nos va a permitir entender que si la señal es más ancha, va a poder llegar más lejos y va a poder atravesar de cierta manera mejor las obstrucciones como puertas, paredes, ventanas. Si la longitud de onda es más pequeña, entonces el ancho del haz es más pequeño y se me hace más difícil llegar más lejos, se me hace más difícil atravesar obstáculos. Acá lo podemos ver comparando dos frecuencias que son conocidas por todas y por todos. 2.4 GHz, que la usamos en Wi-Fi, y 5 GHz, que también la utilizamos en Wi-Fi, así como en radioenlace. Fíjense que la longitud de onda en 5 GHz es mucho más pequeña. Por eso es que cuando tenemos Wi-Fi con los equipos que se conocen como doble banda, por ejemplo, los equipos Unify de Ubiquiti, nosotros siempre vamos a llegar más lejos con señales en 2.4 que en 5 GHz. ¿Por qué? Porque la longitud de onda en 2.4 es mayor. Y si esta gráfica la ampliásemos y hablamos de, por ejemplo, 11 GHz, que son equipos que también fabrica Ubiquiti, o 24 GHz, van a ver que la longitud de onda es cada vez más pequeña. Por eso son equipos que ya no podemos utilizarlos para largas distancias y factores externos como la lluvia me afectan. ¿Por qué me afecta la lluvia en señales por encima de 10, 11 GHz? Porque el ancho del haz es tan pequeño que el área de una gota de lluvia es capaz de interrumpir totalmente la señal. Entonces, mientras más larga la longitud de onda, mayor alcance, ya se los mencioné. Mientras más larga la longitud de onda, voy a atravesar y rodear mejor los obstáculos. Mientras más corta la longitud de onda, voy a poder alcanzar menos distancia, pero voy a poder transportar mayor cantidad de datos. Entonces, las frecuencias más altas típicamente nos permiten manejar más capacidad que las frecuencias más bajas. Las unidades de potencia que nosotros manejamos en los radioenlaces son los milivatios. Por ejemplo, una potencia de transmisión típica pudiesen ser 100 milivatios. El detalle está, cuando yo quiero expresar la potencia que recibo en milivatios, son valores muy pequeños. Por ejemplo, una potencia promedio de recepción de un radioenlace en 5 GHz pudiese ser 0.00001 milivatios.
esos valores son muy bajos. Entonces, para simplificar los cálculos en valores que sean enteros y más entendibles por nosotros, hay una escala, una conversión logarítmica que nos permite expresar esos milivatios en decibeles. Por eso es que tenemos potencias de menos 50 dBm de resección. Nosotros en banda libre, 5 GHz en 2.4, hablando de radioenlaces, vamos a estar enmarcados en el estándar 802.11, que es el mismo que se utiliza para Wi-Fi. Con el tiempo, Ubiquiti fue evolucionando. Inicialmente sus radioenlaces trabajaban en 802.11. No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de configurar equipos de los que se conocen hoy como Legacy. Estoy hablando de equipos de los años 2000, 2005, 2006. Esos equipos tenían o manejaban el estándar 802.11. Ubiquiti fue evolucionando. Ya les voy a explicar por qué hizo ese cambio. Y ahora sus equipos para radioenlaces, por lo menos los que están en la familia AirMax, utilizan el protocolo TDMA. Un TDMA propietario que ellos llamaron AirMax, por eso el nombre de los equipos. Esta técnica, la que utiliza TDMA, distribuye las unidades de información en ranuras o slots de tiempo. Ahorita voy con alguna explicación que les va a permitir entender mejor esto. Nosotros cuando trabajamos en radiofrecuencia, utilizamos, como su nombre lo dice, frecuencias o canales. Dependiendo de la frecuencia o canal que yo vaya a utilizar, yo voy a estar enmarcado en dos tipos de bandas. Llamemos banda a un conjunto de frecuencias. Las bandas son bandas licenciadas y las bandas no licenciadas o bandas de uso libre o banda libre, como se le dice coloquialmente. Las bandas no licenciadas o de uso libre son aquellas que no requieren permiso especial de las autoridades o del regulador de telecomunicaciones de cada país para poder utilizarse. Es decir, ustedes pueden comprar un equipo en banda libre, pueden escribirle a Franklin, necesito un Live-In 5AC, porque lo quiero implementar entre mi casa y la casa de mi abuela. Bueno, resulta que ustedes pueden comprarle ese equipo a Franklin, pueden implementar ese equipo y ustedes no tuvieron que acudir a ningún ente regulador, a ningún ministerio a solicitar permiso, porque son equipos en banda libre, tal cual como se le dice coloquialmente a los walkie-talkie, a los equipos push-to-talk, que trabajan en la banda de los 430, 470 MHz, que los venden en cualquier tienda y ustedes los utilizan y están ocupando el espectro o no. Por supuesto que lo están ocupando, pero como trabajan en una banda de uso libre, no tienen que pedir permiso para poder trabajar con esos equipos. A nivel mundial, 2.4 y 5 GHz son bandas de uso libre, con variaciones y restricciones en algunos países. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, también tienen las bandas de uso libre, 2.4 y 5 GHz, pero son más restrictivas en comparación con el resto de países de Latinoamérica. Es decir, no todos los canales los puedo utilizar. Las potencias que típicamente manejo en Estados Unidos o que puedo manejar en Estados Unidos son más bajas que las que puedo manejar en Latinoamérica. Por eso tengo que tener cuidado cuando yo voy a comprar un equipo en que si el equipo es para usarlo en Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, Ecuador, debo comprar un equipo que sea versión internacional o versión resto del mundo. Entonces debo tener cuidado de no comprar un equipo que tenga las siglas US, que está diseñado para Estados Unidos, porque va a tener menos canales disponibles y menos potencia. Y eso lo pudiese yo necesitar en la implementación. Entonces, acá en pantalla ven todas las frecuencias que maneja Ubiquiti, 2.4 y 5 GHz, que son libres, pero debemos respetar los valores de potencia y canales de cada país. Y a mano derecha de la imagen tiene lo que son las frecuencias licenciadas. Las pusimos licenciadas porque pueden ser libres en algunos países de Latinoamérica, pero quizás en otros no. Entonces ahí debo tener cuidado porque probablemente para implementar un radioenlace en 11 GHz, por ejemplo, necesito alguna permisología. Entonces,
Ubiquiti fabrica equipos para todas esas bandas que ven allí, 2.4, 5, 900, 3 GHz, 11 GHz, 24 y 60. Nosotros cuando configuramos un radioenlace Airmax, tenemos dos roles. Un equipo va a ser el AP y el otro equipo va a ser la estación. Si es un enlace punto a punto, entonces voy a tener AP punto a punto, estación punto a punto. Si es un enlace punto multipunto, voy a tener AP punto multipunto y estación punto multipunto. Les voy a mostrar cómo debo, en la página web de la configuración del equipo, establecer estos botones que están en la configuración inalámbrica básica. Fíjense, si mi enlace es punto a punto, en el AP los botones deben estar como lo ven en pantalla. Lo que dice punto de acceso encendido y el que dice punto a punto encendido. ¿Qué le estoy diciendo al radio? Mira, tú vas a hacer un AP de un enlace punto a punto. La estación, que va a estar en el otro extremo del enlace, como no va a ser AP, esto de punto de acceso va a estar apagado, pero va a ser de un enlace punto a punto, entonces el PTP Mode va a estar encendido. Esta es la configuración para establecer un enlace punto a punto entre dos radios Airmax. Si es punto multipunto el AP, por ejemplo, el Prisma o el AirPrism, debe estar el botón de punto de acceso encendido, pero el de punto a punto apagado, porque no es punto a punto, es punto multipunto. Y en las estaciones, lo que son los CPEs, ambos botones apagados. Entonces, una vez seleccionado la configuración adecuada de los botones de punto de acceso y PTP Mode, debemos definir el ancho del canal y la frecuencia. Antes de yo definir ambos parámetros, es muy importante, según mi punto de vista, es obligatorio realizar un análisis de espectro, porque ¿qué ocurre? Nosotros estamos trabajando en una banda de uso libre. Si la banda es de uso libre, quiere decir que cualquiera, y cuando digo cualquiera es literalmente cualquiera, puede comprar un enlace y encenderlo, establecer un enlace desde el punto A al punto B. Los canales no son infinitos. La canalización de 5 GHz nos permite, dependiendo del país donde estemos, hasta 25 canales. Yo no tengo garantía de que el canal 5120 esté disponible. Yo no me puedo asomar en la ventana y ver la frecuencia de 5120 ocupada o no ocupada. Como yo no puedo ver eso, el único que puede ver realmente si un canal está ocupado o no es el propio radio, utilizando la herramienta de análisis de espectro. Por supuesto, si ustedes tienen un equipo analizador de espectro independiente, claro que es válido utilizarlo. De hecho, es hasta mejor que analizar con el propio radio. Pero si no lo tienen, utilicen la funcionalidad que ya el equipo trae, que me va a permitir saber qué canales del espectro están ocupados. Si esto es el espectro y yo veo algo como esto, bueno, yo sé que mi espacio disponible es este. Entonces yo puedo configurar mi frecuencia en un valor que esté acá adentro. Hay otro parámetro importante que se llama Control Frequency Scan List. Ese parámetro se configura en la estación y básicamente lo utilizamos para decirle a la estación con qué frecuencias ella puede engancharse contra el AP. Yo tengo dos formas de utilizarlo. Si yo las selecciono todas, estoy garantizando que si el AP cambia de frecuencia por interferencia, yo me voy a reconectar. Con la desventaja de que si hago eso, la estación va a escanear todas las frecuencias y ese proceso de reconexión va a ser más lento. Entonces, yo tengo que evaluar si me conviene seleccionarlas todas o si solo seleccionar algunas. El otro parámetro importante y obligatorio es el nombre que va a tener ese enlace inalámbrico, el SSID, Service Set Identifier,
Tal cual como en Wi-Fi, que yo escaneo y veo los nombres. Esta red se llama Fornet, esta red se llama Fornet Invitados, esta red se llama Freddy Quintero Familia. O sea, así como yo tengo nombres en el Wi-Fi, en mi radioenlace también debo establecer un nombre. Si ese nombre no coincide entre la P y la estación o las estaciones, el enlace no se va a enganchar. Ok, este diagrama que es animado muestra el esquema de funcionamiento de 802.11, el que actualmente utiliza Wi-Fi y el que utilizaba Ubiquiti en sus radioenlaces. Este esquema se basa en escuchar primero y después hablar. Toda estación que se quiera comunicar con el AP primero va a escuchar. Cuando digo escuchar me refiero que ella va a escanear el medio ambiente y va a ver si la frecuencia que ella tiene configurada está utilizándose en ese momento. Si es así, ella no va a hablar. Ella va a esperar un tiempo de contención. Esto se asemeja mucho, imagínense ustedes en sus tiempos de escuela, cuando querían solicitar el derecho de palabra a la maestra o al maestro. Ustedes antes de solicitar el derecho de palabras seguramente escuchaban para ver si otro compañero estaba hablando en ese momento. Seguramente si ese compañero estaba hablando en ese momento, ustedes esperaban, tal cual como funciona en Wi-Fi actualmente bajo 802.11. ¿Qué problema, entre otros problemas que tiene, es el más importante que podemos tener en 802.11? El problema del nodo oculto, que yo lo voy a explicar con una gráfica que va a ser más familiar para ustedes. Imagínense que tenemos una montaña y en la montaña está un AP. Por acá a mano izquierda tenemos una estación y por acá a mano derecha tenemos otra estación. O sea, tenemos un AP punto multipunto con dos estaciones. Entre las estaciones no hay línea de vista porque hay una montaña de por medio. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema del nodo oculto? Imagínense que la estación A está actualmente comunicándose con el AP. Se están comunicando. La estación B quiere hablar, quiere comunicarse también. ¿Qué hace la estación B? Según lo que les acabo de mencionar, ella escucha. Cuando se pone a escuchar, no se da cuenta que A está hablando porque hay una montaña de por medio. Entonces ella envía su señal que se llama request to send. Request to send es permiso para hablar. Cuando ella envía su señal de request to send a la P, esa señal va a colisionar con esta comunicación que ya se estaba ejecutando. Entonces tenemos colisiones. Entonces en Wi-Fi hay colisiones y no se pueden evitar. Por eso Ubiquiti decidió en su momento, ya hace más de 10 años, 15 años, dejar de trabajar en radioenlaces con 802.11 y pasar a otro protocolo que no tuviese estas colisiones pertenecientes a un mismo sistema. Entonces, adoptó un método propietario basado en TDMA, que es acceso al medio por división de tiempo. Miren cómo funciona, vean la gráfica. Acá no hay derecho de palabra. Acá todas las estaciones van a tener su tiempo para hablar. Entonces ya no tengo las colisiones internas en un propio sistema. Obviamente puedo tener colisiones y estar afectado por interferencia de otros radioenlaces, pero por lo menos los tengo de forma interna en mi propio radioenlace punto multipunto. Entonces acá hay ranuras de tiempo que están disponibles para que cada estación se comunique en su momento. Entonces se hace una especie de recorrido. Es como si un autobús pasara recogiendo pasajeros por la parada. Cada quien tiene que esperar su momento en que el autobús lo recoja y poder montarse en el autobús. Así funciona TDMA. Acá tenemos un concepto bien importante que se llama tiempo aire o airtime, que lo podemos ver en el dashboard que nos muestra las estadísticas del radioenlace. Ese airtime
hace referencia al tiempo que está ocupando cada estación en ese proceso de comunicación con el AP. Una estación con problemas la podemos identificar si observamos que su tiempo aire es muy superior al resto. En un sistema perfecto, el cual no lo vamos a conseguir, pero que eso se sabe, en un sistema perfecto el tiempo aire debería ser equitativo entre todas las estaciones. Entonces, fíjense, si el enlace es punto a punto, el tiempo aire no es tan representativo. Es decir, tiene sentido que en un enlace punto a punto el tiempo aire sea un porcentaje bien elevado, porque es una sola estación que se está comunicando contra la P. Pero un enlace punto multipunto, un tiempo aire muy elevado, diferente al resto de tiempo aire de las otras estaciones, es signo de problema. Porque, ¿qué ocurre? Cuando una estación tiene problemas, el AP se va a enfocar en atender esa estación con problemas, irónicamente. Vuelvo con el ejemplo de la escuela. Pensemos nuestros tiempos de escuela. Cuando había un compañerito que no entendía la clase, ¿qué hacía la maestra? Se ponía a explicarle a él nuevamente la clase y dejaba de prestarle atención al resto de compañeros. Se acababa la hora de clase y el resto de compañeros dejó de aprender algo nuevo porque la maestra le dedicó todo su tiempo aire a esa estación con problemas. En radioenlaces ocurre lo mismo. Entonces yo debo tratar de mitigar esas estaciones con problemas para que no me afecten al resto. Entonces en el dashboard de un enlace punto multipunto en el AP, yo tengo la lista de todas las estaciones conectadas y acá donde dice Airtime TX y RX pudiese identificar una estación con problemas. Típicamente las estaciones con problemas son las que están más lejos, las que tienen los peores niveles de señal. Ok, recientemente, vamos a hablar de los últimos 5 años para acá, Ubiquiti ha ido desarrollando y ya está en producción y son equipos que nuestros amigos de Fornet venden. Son los equipos Airfiber LTU, que utiliza la tecnología OFDMA. Esta tecnología ya se conocía porque era la base de los equipos Airfiber, pero con la diferencia que ahora está disponible para enlaces de menor costo y última milla, es decir, punto multipunto. Airfiber es una tecnología que ya tiene mucho tiempo en el mercado, que está pensada y diseñada para enlaces troncales de gran capacidad y siempre con la figura de enlace punto a punto. Entonces, utilizando esa misma tecnología disruptiva de Airfiber, se desarrolló la línea LTU para punto multipunto con equipos de menor costo que nos permiten ofrecer, comparado con Airmax, un rendimiento muy superior con tasas de modulación más altas y un procesamiento de paquetes por segundo de hasta 2 millones de paquetes. Esto de paquetes por segundo, por cierto, es bien importante porque hay aplicaciones que necesitan un manejo alto de esa variable. Por ejemplo, la transmisión de video. Si ustedes son consultores y los contratan para establecer un sistema punto multipunto para transportar las señales de unas cámaras que van a ir en los semáforos, por ejemplo. Bueno, resulta que más allá de la capacidad que necesitan según el requerimiento, supongamos que cada cámara necesita 10 megabits, por ejemplo, esos radios de ese sistema punto multipunto deben manejar un alto nivel de procesamiento de paquetes por segundo, si no va a haber un lag en la imagen de las cámaras, se van a quedar pegadas, por decirlo coloquialmente. Entonces, lo que nosotros no vemos, pero el radio sí ve, se llama el espectro. Allí es donde yo puedo ubicar todas las frecuencias que están ocupadas y las que no, que son las que yo debería utilizar. El espectro o las señales cuando se representan en el espectro tienen un nombre, se llama máscara de transmisión. Esa máscara va a ocupar determinado ancho que va a estar asociado al ancho del canal que yo configuro. Por ejemplo, los 20 MHz. Fíjense, esto es lo que
El estándar UIT en su recomendación M1450-5 nos dice de la máscara de transmisión. El estándar nos dice que la máscara de transmisión no va a ser un rectángulo, como a veces nos los dibuja Google, sino que va a tener más bien una forma de campana, como lo ven en la imagen. Es decir, que ya se va a ensanchar hacia los lados. Eso quiere decir que si yo configuro en mi radioenlace un ancho de canal de 20 MHz, yo no voy a ocupar 20 MHz, yo voy a ocupar 20 MHz más unos MHz adicionales a la izquierda y unos MHz adicionales a la derecha, llegando a ocupar tanto como 20 hacia la izquierda y 20 hacia la derecha, es decir, un total de 60 MHz, sobre todo cuando abuso de la potencia. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si yo hago un análisis de espectro y me doy cuenta que hay solo 20 MHz disponibles, supongamos acá, si yo configuro mi enlace y lo posiciono allí, pero estoy utilizando mucha potencia, mi señal va a abrir más de los 20 MHz. Voy a terminar interfiriendo y me van a interferir los canales vecinos. Entonces, los canales contiguos es un canal que está al lado del otro. No es un canal de 40 o 4 canales de 20 MHz y convertirlo en un canal de 80. Entonces, ahí es donde tengo canales más anchos que en teoría me permiten mayor velocidad. ¿Por qué digo en teoría? Porque en la práctica quizás al ensanchar más mi máscara de transmisión estoy interfiriendo más y me están interfiriendo más y en vez de tener unos 200, 300 megas teóricos termino pasando 10 megas y estando peor que cuando mi canal tenía 20 MHz de ancho. Adicionalmente, cuando yo ensancho el canal pierdo 3 dB de señal, que si lo veo en dB no representa tanto, pero cuando lo convierto en vatios, estoy perdiendo la mitad de la potencia, lo cual es muchísimo. Entonces, cuando yo paso de 20 a 40 MHz, como pierdo la mitad de la potencia, estoy sacrificando distancia. Entonces, un enlace que estaba funcionando bien en 20 MHz a 80 kilómetros, por ejemplo, cuando le ensanché el canal por tratar de pasar menos velocidad, a lo mejor ni siquiera se conecta, a lo mejor ni siquiera engancha. ¿Dónde yo defino el ancho del canal? Bueno, en el parámetro que se llama ancho de canal en mi radio o channel width. Fíjense que si el enlace es punto a punto, estos son los anchos que maneja Airmax. Si es punto multipunto, estos son los anchos que se manejan. Si ustedes quieren el enlace más estable posible, siempre y cuando no necesiten tantos megas, configúrenlo en 10 MHz. Va a ser el enlace más estable. Entonces, yo de forma responsable debería siempre, antes de establecer un radioenlace, hacer uso del analizador de espectro. El iReview, que está disponible en el menú Tools de mi radio. El analizador de espectro me muestra en 3 vistas el uso de las frecuencias y de la gráfica de cualquiera de ellas. Yo puedo deducir cuáles canales son los que están más utilizados y cuáles no. Yo debería buscar, si lo quiero ver por colores, los colores que sean más oscuros, el azul o el negro. Esos son los canales que están disponibles. Lo que yo vea más amarillo, verde o rojo son canales ocupados donde yo no debería ubicarme porque voy a interferir y me van a interferir a mí. Entonces vean esta gráfica, ¿cuál sería la mejor frecuencia? Bueno, fíjense, acá estamos resaltando cuáles serían unos posibles canales libres donde yo pudiese ubicar mi máscara de transmisión de mi radioenlace. Donde yo no debería posicionarme, por ejemplo, acá. Porque obviamente ya está ocupado por otro radioenlace. Yo sería irresponsable si coloco una frecuencia que ya está utilizada por otro. La factibilidad del radioenlace parte de varios puntos. El primer punto, obviamente, el análisis de espectro para ver si hay canales disponibles. Pero
inclusive antes de hacer análisis de espectro, porque el análisis de espectro requiere que yo vaya al sitio, yo debo conocer cuántos megas necesito. Eso es lo primero. Imagínense que ustedes van a una venta de autos. Yo me imagino que cuando ustedes van a una venta de autos, el vendedor lo primero que les va a preguntar es qué auto quieren y para qué lo quieren. No es lo mismo un auto, un carro, como le decimos nosotros, para manejar en la ciudad, en plano, en autopista, en vías asfaltadas, que un auto con características de rústico para subir a la montaña. No son iguales las características. Entonces, un radioenlace para transportar 5 megabits no se configura igual que un radioenlace para transportar 200. Esto es fundamental que ustedes lo sepan. La configuración es lo más importante y la configuración depende de cuántos megas yo necesito transportar. Si nosotros compramos un equipo en Fornet y agarro la caja del equipo, la caja me dice hasta 450 megas, señores. Eso es una verdad a medias, porque esos 450 megas son en condiciones ideales. En las condiciones reales, donde ustedes quieren implementar su radioenlace, que quizás es un entorno urbano donde hay mucha competencia y muchos WISP, probablemente ustedes jamás alcancen esa velocidad. Entonces hay que sincerar primero y entender que no siempre voy a poder alcanzar la máxima velocidad que yo necesito. Probablemente voy a tener que conformarme con menos megas, pero si el enlace está bien configurado, van a ser menos megas, pero estables. Entonces, una vez que yo ya sé cuántos megas necesito transportar, yo voy a ubicar el data rate y el throughput necesario para satisfacer los megas del cliente. Una vez que yo ya sé eso, entonces yo voy a buscar en la hoja técnica del radio, si ese documento que nadie lee, en ese documento me dice cuál es el valor de sensibilidad para la modulación que yo necesito utilizar, porque cada velocidad está asociada a una modulación. Les pongo un ejemplo. Si yo empiezo a hablar más rápido, estoy modulando más alto. Si yo modulo más alto, estoy aumentando la velocidad. ¿Y qué gano con eso? Bueno, que este webinar, que debería durar una hora y cuarto, probablemente dure 40 minutos. ¿Pero qué estoy sacrificando? Bueno, que posiblemente ahora ustedes no me entiendan. Lo mismo ocurre con los radioenlaces. Si yo quiero más velocidad, necesito utilizar una modulación más alta, que dependiendo del entorno, del espectro, de la interferencia, probablemente la puedo utilizar o no. Adicionalmente, cada radio tiene un valor de sensibilidad para cada modulación. ¿Qué es la sensibilidad? Es el valor mínimo de señal que necesita cada radio para entender lo que el transmisor le está enviando desde el otro extremo. Cuando ustedes están hablando con alguien, esa persona empieza a hablar con un tono de voz más bajo o se empieza a alejar, hay un momento que ustedes no lo escuchan. ¿Por qué? Porque su oído también tiene un nivel de sensibilidad. Ocurre lo mismo con los radios. Entonces, cada modulación tiene una sensibilidad. Dicho de otra manera, un enlace a 200 kilómetros quizás es factible para transportar 5 megas, porque la sensibilidad para 5 megas es diferente que si yo quiero transportar 500 megas. Quizás aquí a 200 kilómetros yo no puedo transportar 500 megas. Entonces, todo depende de cuántos megas necesito, es la clave. Una vez que ya yo tengo todos esos datos ya seleccionados, ya sé cuántos megas necesito, ya sé qué modulación voy a utilizar, ya sé cuál es la sensibilidad, hago el cálculo del radioenlace. Yo acá se los voy a explicar cómo se hace a mano, pero ustedes lo pueden hacer con los simuladores que hacen exactamente el mismo cálculo de una forma mucho más rápida. Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un enlace que va a utilizar la frecuencia de 5180 a una distancia de 106 kilómetros y el requerimiento, según este ejemplo, es la máxima capacidad posible, entendiendo que solo podemos usar un ancho de canal de 20 MHz porque el espectro no nos permite más de eso. Ok.
¿Cómo se calcula la potencia de recepción? Que es lo que a mí me interesa conseguir para ver si el enlace es factible o no. Antes de yo enviar a alguien a campo, yo debo hacer esto. Porque si yo envío a alguien a campo y yo no hice el cálculo, es posible que el enlace no sea factible. Lo que hice fue perder dinero y tiempo. Entonces, ¿qué hago yo en el cálculo? Bueno, primero que nada calculo la pérdida de espacio libre. La pérdida de espacio libre es la pérdida que sufre toda señal cuando se propaga en el aire. Eso siempre va a ocurrir. Ocurre no solo con las señales de radio, ocurre con la voz de nosotros, la voz humana, también se atenúa en el aire. Si no yo hablara estando en Venezuela y ustedes me escucharan estando en Perú. No ocurre porque la voz se atenúa. Entonces, para calcular la pérdida de espacio libre, utilizo esta constante 92.4 más 20 logaritmo de la distancia expresada en kilómetros más 20 logaritmo de la frecuencia expresada en gigahertz. Eso me da un valor de atenuación. De hecho, aquí hay un error, vamos a corregirlo, 147. Ok. Una vez que yo sé cuánto se va a atenuar mi señal en el aire, ahora sí yo puedo calcular la potencia de recepción, que es bien sencilla. La fórmula es potencia de transmisión del radio del otro extremo, por supuesto, ganancia de las dos antenas, menos pérdida de espacio libre, menos las pérdidas de los pigtails. Eso me da un valor, por ejemplo, menos 67.19. ¿El enlace es factible? La respuesta es depende. Depende de cuántos megas yo quiera transportar, porque si la sensibilidad para la modulación más alta es menos 70 y mi señal es menos 67, la diferencia es muy pequeña. Para mí esto no es factible en esa modulación. Ah, pero si yo quiero trabajar en una modulación intermedia donde su sensibilidad es menos 80, fíjense, de menos 67 a menos 80, ya la diferencia es un poco más grande. De hecho, esta diferencia se llama margen de sensibilidad. Si el margen de sensibilidad está por encima de 10 dB, ya yo puedo decir, para esta modulación sí es factible el enlace. Fíjense, por eso es que la respuesta siempre es depende. Yo he escuchado por ahí que ¿cuánto te dio el enlace? Menos 60, está perfecto. No, perfecto ¿para qué? Perfecto para pasar la máxima velocidad, quizás no está perfecto para eso. Perfecto para pasar 5 megas, quizás para 5 megas sí está perfecto. Entonces siempre la respuesta es depende. Entonces volvemos a la hoja técnica. La hoja técnica nos dice, fíjense lo que les acabo de mencionar. Quieren trabajar con la modulación más alta porque tienen la esperanza de alcanzar los 450 megas que dice en la caja del equipo. Mira, necesitas tener un valor de sensibilidad que esté por encima de menos 65 y de hecho, Ubiquiti recomienda que esté 15 dB por encima. Volvemos atrás. Menos 67 está 15 dB por encima de menos 65. No, de hecho no está ni siquiera por encima, está por debajo. Listo, ya yo no puedo trabajar en esta modulación. ¿Puedo trabajar en la que le sigue? Tampoco. ¿Puedo trabajar en esta? Tampoco. A partir de acá es que yo puedo pensar en trabajar. Entonces me olvido de mi enlace de 450 megas. Vamos a ser más realistas. Pensemos en enlaces de 80 megas o menos. Ojo, esto es la teoría. Si en la teoría el enlace es factible, entonces ya yo puedo pensar en mandar el técnico a campo que instale. ¿Eso quiere decir que el enlace va a funcionar? No, porque en la práctica ahora tengo que luchar contra la interferencia y contra el piso de ruido que va a ser diferente en cada sitio. Entonces fíjense, hay una página que la pueden visitar en este momento si gustan, que se llama mcsindex.com. Nos dice cuál es el data rate teórico que yo puedo alcanzar dependiendo de la modulación que utilice. Hay que entender algo, este data rate no es el throughput que va a percibir el cliente, el throughput es el data rate quitándole aproximadamente un 30%. Esto sí es lo que el cliente pudiese percibir en condiciones ideales, pero en condiciones reales tengo que ver si no hay interferencia o si mi relación señal a ruido no es buena.
Afortunadamente, gran parte de esto que les acabo de decir son cálculos que no tienen que hacer ustedes a mano, sino que se van al Airlink, que es el gran simulador que tiene Ubiquiti, y él les hace la tarea. Ustedes solo se preocupan en decirle los puntos que quieren interconectar, el modelo del equipo, la potencia, etcétera, etcétera, y él te dice, primero que nada, si hay línea de vista, y segundo, entonces probablemente se van a interferir. La variable más importante que existe en telecomunicaciones y no solo en radioenlaces se llama relación señal a ruido, que no es otra cosa que qué tan separado está mi nivel de señal del piso de ruido. Yo siempre voy a querer que mi señal esté lo más separada del ruido posible. Si yo tengo eso, tengo una gran probabilidad, si no hay interferencia, por supuesto, de alcanzar una gran velocidad en mi enlace. Si por el contrario mi nivel de señal está muy cerca del piso de ruido, señores, tengo la receta del fracaso. El enlace no va a comportarse bien. ¿Cómo yo logro tener un nivel de señal que esté lo suficientemente cercano del piso de ruido? Les voy a decir un secreto que no es secreto. Teniendo los enlaces más cortos, de menor distancia. Ustedes que están en el ámbito de los WISP, si tienen mucho tiempo en el negocio, bueno, pueden hacer memoria. Ustedes seguramente tenían un AP instalado en una montaña y cubrían clientes que estaban a 10, 12, 15 kilómetros y les funcionaba bien. En la realidad actual, eso ya no funciona bien, porque el piso de ruido ha ido incrementándose, porque hay más electrónica, más equipos, y ahora necesito, para seguirle dando esos megas al cliente, estar más cerca. ¿Qué me toca? Tener más nodos, más puntos de repetición, lo que se llaman micronodos. ¿Por qué el micronodo me genera buenos resultados? Porque estoy logrando tener una mejor relación señal a ruido porque tengo el cliente más cerca. Esa estadística de relación señal a ruido yo la puedo ver en el dashboard de mi equipo. Fíjense, acá me dice nivel de señal, piso de ruido y acá esto que se llama CINR es relación señal a ruido. Me dice dónde estoy ubicado. Si ustedes quieren tener un enlace exitoso, van a tener que tener una relación señal a ruido que esté por encima de 30 dB. Siempre y cuando no tengan interferencia, porque son dos cosas diferentes. Ruido e interferencia son dos cosas diferentes, que a veces tengo las dos, claro. Entonces, este ejemplo, esta hoja que ven acá en la presentación nos dice cómo mejoró un enlace simplemente mejorando la relación señal a ruido. ¿Cómo se mejoró? Bueno, acá no nos dan detalles. Probablemente, si tengo un radio con antena externa, mejoré mi nivel de señal colocando una antena más grande. De hecho, es lo que se recomienda. Nunca se recomienda mejorar el nivel de señal subiendo la potencia, porque voy a tener un montón de problemas adicionales. Esta tabla que ven en pantalla es una tabla genérica que se adapta bien a cualquier equipo, no solo Ubiquiti, de otros fabricantes. ¿Qué nos dice? Miren, si yo tengo un enlace, la IBIN, por ejemplo, 5AC, y quiero trabajar en la modulación más alta, porque quiero transportar 150 megas en un ancho de canal de 20 megahertz. Bueno, esta hoja te dice, ¿tú quieres eso? Bueno, necesitas como mínimo 29 dB de señal en la relación señal a ruido. Si no logras esto, jamás vas a poder trabajar en esta modulación, así estés en el desierto y no tengas ningún otro enlace al lado. Así de importante es la relación señal a ruido. En el dashboard, entonces yo tengo las estadísticas del enlace. Fíjense, a mano derecha se ve un enlace con mucha mejor calidad, donde la relación señal a ruido es constante y tiene un valor que no está ideal porque debería estar por encima de 30. Pero bueno, si no necesito transportar tantos megas, quizás el enlace me funcione bien. Ok, cuando nosotros tenemos un radio para trabajar con antena externa, necesitamos entonces antenas.
Bueno, siempre necesito antenas. Las tengo integradas y las tengo externas. La antena es el elemento pasivo que me va a permitir irradiar esa señal en el espectro radioeléctrico. Esa energía es la que la voy a poder desplegar en el espacio libre gracias a la antena. La antena tiene una hoja técnica también que se llama patrón de radiación. Ese patrón de radiación me permite conocer qué tan directiva o no va a ser esa antena. Si yo tengo un enlace punto a punto, me interesa que mi antena sea bien directiva. Si tengo un enlace punto multipunto, me interesa que mi antena tenga un ángulo de apertura tal que yo pueda cubrir la zona donde están todos mis potenciales clientes. Entonces esa estadística la veo yo en los grados que me muestra el patrón de radiación. Adicionalmente, los radioenlaces actuales propagan una señal en un plano vertical o en un plano horizontal. De hecho, lo hacen de forma simultánea. Estos se llaman enlaces MIMO 2x2. Entonces yo tengo una señal que se está propagando de forma vertical y al mismo tiempo una señal que se propaga de forma horizontal. De hecho, obligatoriamente no tiene que ser vertical y horizontal porque yo puedo rotar ambas antenas y que me quede una en 45 y la otra en menos 45, utilizando una polarización que se llama SLAM. Lo importante es que entre una señal y otra se tenga una diferencia de 90 grados. ¿Qué nos dice el patrón de radiación adicionalmente? Resulta que yo tengo un lóbulo principal que es donde irradio mi mayor cantidad de energía y también donde la recibo. Pero si mi antena tiene lóbulos secundarios, como se ve en esta imagen, por allí yo también irradio energía y recibo. Es decir, yo puedo por ahí generar interferencia y recibir interferencia, inclusive por la parte posterior de la antena. Esto es lo que les mencionaba. Recientemente es muy popular la polarización SLAM, que en vez de tener una señal totalmente vertical y otra horizontal, se rotaron 45 grados, como lo ven en la imagen. Esto me permite minimizar la interferencia que me generan los enlaces que están en vertical y en horizontal. Por eso es que se creó esto. Entonces yo tengo distintos tipos de antenas. Si yo quiero una antena que cubra o trate de cubrir los 360 grados, se llaman antenas omnidireccionales. Antenas que no se recomienda para que usen en exteriores porque vas a generar y recibir Rocket Dish. Rocket Dish 5G30LW es una antena ligera, como su nombre lo dice, para enlaces punto a punto. Tengo antenas que tienen un elemento que es aislante, que es una especie de cobertor. Entonces tenemos la RD 5G31AC. Tengo la Rocket Dish 5G34, que es una antena mucho más grande para enlaces de gran distancia. Hablamos de enlaces de 200, 250 kilómetros. Quizás los pueda alcanzar utilizando este modelo de antena. Digo quizás porque depende del piso de ruido y de la interferencia. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense la hoja técnica, un extracto de la hoja técnica de la Rocket Dish. Importantísimo, señores, el rango de frecuencia. ¿Por qué les digo esto? A lo mejor les ha pasado. Imagínense que ustedes tienen un radio, un nano loco, un nano station. A nivel de configuración, probablemente ese equipo les permita trabajar desde 4.9 hasta 6.1, desde 4.900 hasta 6.100 MHz. Pero la antena no necesariamente está diseñada para ese rango completo. Entonces, ¿qué ocurre? A lo mejor ustedes están trabajando en 5.300 y tenían un buen nivel, menos 52, por ejemplo. Resulta que se consiguieron con interferencia y cambiaron de frecuencia y el canal que vieron disponible fue 4.980. Y cuando hicieron ese cambio, su enlace que estaba en menos 52 pasó a menos 75. ¿Por qué? Porque probablemente esta antena integrada del Nano Station o Nano Loco no trabaja bien en esa frecuencia.
Entonces siempre tenemos que leer el rango de frecuencia de la antena. Los grados de apertura, bueno, van en función de qué quiero hacer yo. Yo quiero que esto sea una antena para un enlace punto a punto o punto multipunto. Antenas sectoriales, entonces la utilizo para que sean la antena del AP punto multipunto, con un ángulo de apertura que esté acorde a la ubicación de mis potenciales clientes. De hecho, fíjense, esta gráfica nos muestra un poco cómo es el patrón de radiación de las antenas sectoriales. Resulta que las antenas sectoriales no ofrecen buena cobertura para los clientes que están muy cerca, porque van a quedar en lo que se llama zona ciega. Este ejemplo de la pantalla lo que nos quiere mostrar es que yo puedo tener una primera antena sectorial para atender a mis clientes que están un poco más retirados. Hablamos, por ejemplo, de 2 kilómetros en adelante. Y para los que estén más cerca y no caigan en esa zona ciega, coloco otra sectorial que va a estar direccionada, vamos a decirlo así, está viendo un poco más hacia abajo para cubrir mi resto de clientes. Y así garantizar que los clientes tengan buen nivel de señal, que es lo que yo deseo. Acá tenemos una tabla que nos muestra distintos tipos de antena sectorial con la ganancia y los grados de apertura. Ustedes deben conocer algo. Si están trabajando en un entorno urbano, llamamos entorno urbano una ciudad donde hay mucha densidad de equipos, hay muchas empresas que ofrecen el mismo servicio que ustedes, no nos conviene usar ángulos de apertura tan grandes. Siempre es mejor tener más radios con grados de apertura, por ejemplo, entre 45 a 60 grados. Entonces, para cubrir 120 tengo que utilizar 2 o 3 radios, pero va a funcionar mucho mejor que un solo radio con una sola antena de 120. Entonces tengan eso en cuenta. Las antenas de 120 realmente están pensadas para entornos rurales, para un pueblo o para algo que esté aislado de la ciudad. Por ejemplo, a lo interno de un club, de una universidad. Allí es donde son buenas las antenas de 120 grados. Recientemente se han hecho muy popular las antenas tipo bocina, las antenas horn. Estas antenas tienen una particularidad, que no tienen lóbulos secundarios, sino tienen un solo lóbulo principal. Entonces esto es muy bueno para escenarios donde hay muchas señales vecinas, donde hay mucha interferencia. Entonces Ubiquiti ya tiene antenas que están diseñadas para un modelo de radio en particular, que son los equipos de la serie ISO. Entonces tenemos antenas, fíjense, de 90 grados, de 60 grados, de 45, que es muy buena, inclusive de 30 grados. Entonces son antenas para este modelo de radio en particular. Hablamos del ISO Station y el Prisma Station. Acá tenemos la hoja técnica de la antena tipo bocina de 30 grados de apertura. Vean la imagen. Efectivamente aquí están los 30 grados de apertura. Y no hay lóbulos secundarios. Es decir, yo no genero interferencia ni me generan interferencia a mí antenas que estén por cualquier lado que no sea el principal. Entonces esto es una gran ventaja para sitios donde tengo muchas señales vecinas. Entonces esto es lo que les mencionaba. Para los entornos urbanos son ideales las antenas tipo bocina. Para entornos rurales sí puedo utilizar las antenas sectoriales tradicionales. Ok, hablando de los radios con antena integrada para punto multipunto, tenemos la IAP, es un equipo muy popular, el LAP 120 o el LAP GPS, pero con la recomendación que ya les hice. Este equipo no funciona bien en un entorno urbano. Va a ser un GPS, entonces si yo tengo varios equipos en una misma torre, puedo sincronizarlos y que ellos en su proceso de TDMA se pongan de acuerdo para minimizar la interferencia.
Y para micronodos, llamamos micronodos, nodos donde los clientes están bien cerca, les recomendamos la IsoStation 5AC, que ya de hecho viene con una antena de 45 grados. Entonces la relación costo-beneficio es muy alta. Radios con antena integrada para punto a punto. Bueno, fíjense, tenemos equipos PowerBeam con distintas capacidades, distintos tamaños de antena. Una antena más grande nos permite alcanzar mayor distancia porque la ganancia de la antena es mayor, y cuando hago el cálculo del radioenlace me va a dar que la potencia de recepción es mejor. Entonces, quiero mayor distancia, antena más grande. Adicionalmente, bueno, fíjense el data rate que es capaz de manejar la PowerBeam 5AC620 en comparación con el otro modelo de PowerBeam. Vamos a hablar de radios con antena integrada para mediano y corto alcance. Entonces, si el enlace es corto, cuando digo corto es bien corto, menor a 1 kilómetro, puedo establecer enlaces con equipos locos 5AC o NanoStation. El NanoStation tiene la ventaja que tiene un segundo puerto con PoE de salida. Entonces yo puedo subir un único cable hacia la torre por el cual energizo el equipo, y por el puerto PoE de salida puedo energizar, como se ve en la imagen, una cámara o otro radio, ahorrándome el cableado, básicamente. Tenemos equipos NanoBeam o IsoBeam para enlaces de mediana distancia, menores a 3 kilómetros. También para mediano alcance, fíjense, tenemos los equipos que son muy populares y uno de los equipos más vendidos, que son los equipos Livebeam, teniendo el Livebeam 5ACLR con la antena de mayor ganancia, es decir, este lo puedo utilizar para enlaces ya de mayor distancia, teniendo una gran relación igual costo-beneficio porque son equipos económicos. Esta es la capacidad teórica que pudiese alcanzar, pero acuérdense que esto es la teoría, en la práctica puede ser otra cosa. Acá tenemos una tabla de distancias recomendadas, fíjense. Esto es simplemente una referencia. Por favor, no tomen esto como que está escrito sobre piedra, porque el que diseñó esta tabla no sabe qué interferencia hay en el lugar donde ustedes quieren establecer su radioenlace. Simplemente para que tengan una referencia en función a la distancia, qué equipo pudiesen evaluar para utilizar. Los NanoStation para distancias más pequeñas. Fíjense, distancia ideal hablamos de 450 metros, 650 metros, es decir, mucho menos a 1 kilómetro. El NanoBeam ya pudiésemos hablar de distancias de 1 kilómetro, un poco más. Y si quiero ya mayores distancias, bueno, fíjense, entonces ya tengo que pensar en los equipos Livebeam, alcanzando distancias ideales de hasta 3 kilómetros. Por supuesto, esto depende de la cantidad de megas que yo quiero transportar, que eso no me lo dice la imagen. Acuérdense que lo que yo necesito primero que nada es saber cuántos megas deseo transportar. El Power Station, fíjense que entonces puedo utilizar las antenas tipo Hort, tipo bocina. Acá también tenemos las distancias recomendadas para equipos PowerBeam, dependiendo del modelo de equipo. Si la antena no es integrada, entonces con los distintos tipos de antena que están disponibles. Por ejemplo, el Rocket 5AC, utilizando antena externa, entonces ya puedo alcanzar distancias mayores de hasta 10 kilómetros. Bueno, aquí dice hasta 30 kilómetros, obviamente, si no necesito tanta velocidad. Para punto a punto, bueno, acá tenemos también una tabla comparativa de varios modelos, teniendo como el
modelo que me permite alcanzar la mayor distancia, fíjense, entre 55 kilómetros y 200 kilómetros, el Rocket Prisma 5AC con un plato de 34 dBi. Ok, vamos a hablar de los equipos Air Max Air Fiber, pero en 60 GHz. 60 GHz es una frecuencia que se está explotando, vamos a decir, recientemente, donde no tengo tantos problemas de interferencia, porque el ancho del haz es milimétrico, pero como el ancho del haz es tan pequeño y la longitud de onda es tan pequeña, entonces hay factores externos como la lluvia y la presión de oxígeno que me afectan. Entonces no puedo tener enlaces de gran distancia. Esta solución solo está pensada para enlaces de muy, muy corta distancia. Entonces el espectro de 60 GHz está disponible, me permite altas capacidades por encima de 1 giga, pero la lluvia es un gran factor, así como la presión de oxígeno. Acá tenemos algunos modelos que queríamos mostrarles. El Gigabin, el Gigabin Plus y el Gigabin LR. Fíjense que cada uno tiene sus características. Hay que prestar mucha atención a esta distancia que nos sugiere Ubiquiti, porque esta distancia que sugieren ellos son en condiciones ideales. Es decir, no tomando en cuenta la atenuación por lluvia. Si alguno de ustedes que nos acompañan hoy vive en Lima, bueno, sabemos que en Lima llueve muy poco, entonces quizás alguno de estos equipos me funcione bien y sí puedo trabajar con las distancias máximas, pero si no vive en Lima y vive en otra ciudad donde la lluvia es frecuente, si yo me guío por estas distancias, pero entendamos algo, en 60 GHz yo puedo tener a lo mejor 1 giga de tráfico. Cuando yo pase a 5 GHz, si el espectro no me lo permite porque hay interferencia, quizás entonces yo pueda obtener solo 50 megas. Entonces yo no sé si 50 megas realmente es un respaldo de un enlace de 1 giga. Probablemente la respuesta es no. Y tenemos los modelos Air Fiber en 60 GHz. Estos equipos, fíjense, sobre todo el Air Fiber 60 LR, nos permite, ojo con esto, hasta 12 kilómetros si no llueve y una gran capacidad de hasta 1.8 gigas. Les dejo por acá, solo para que lo tengan de referencia, la tabla de atenuación por oxígeno. Fíjense que la mayor atenuación del oxígeno lo tengo en casualmente 60 GHz. Y la atenuación por lluvia en 60 GHz. Fíjense que se atenúa hasta en una lluvia fuerte, pero no tan fuerte, vamos a decir una lluvia fuerte promedio, hasta 10 dB por kilómetro. Por eso es que estos enlaces no los podemos tener a larga distancia. Y ya para finalizar, vamos a hablar de la gama más reciente de equipo, que son los Air Fiber LTU. Estos equipos es la nueva gama de equipos del Ubiquiti, que soporta modos punto a punto y punto multipunto. El protocolo LTU trae las características de LTE. El protocolo que utiliza LTE lo está trayendo al mundo del WISP, siendo la característica más importante el acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, que es OFDMA, que permite un mayor aprovechamiento del tiempo en enlaces punto multipunto con múltiples usuarios en cada slot de tiempo. Nosotros vimos en TDMA que cada slot estaba disponible o destinado para un solo usuario. Acá no. Acá un slot puede atender a múltiples usuarios. Por eso es que con el LTU puedo alcanzar más velocidad. Adicionalmente tiene un CPU más poderoso y que me permite manejar casi que el doble de capacidad de procesamiento del Air Fiber 5X. Hablo de hasta 2 millones de paquetes por segundo. Puedo tener hasta 1 giga real en punto a punto, y 500 megas reales en punto multipunto. Obviamente esto depende de la cantidad de estaciones que estén conectadas. Fíjense que nos dice que se puede manejar hasta 100 megabits por suscriptor
en casos de uso donde hay de 15 a 20 CPE. Entonces, este es un valor bien alto. Es una de las grandes ventajas que tiene LTU. Acá tenemos una tabla comparativa de 802.11 con 802.11 AC, Airfiber y LTU por año. Fíjense que LTU supera y por mucho las capacidades de todos los equipos de las otras gamas. Mayor modulación, obviamente, esto es en condiciones ideales. Probablemente la interferencia o una mala relación señal-ruido no me permitan alcanzar esta modulación. Ojo con esto. Procesamiento de paquetes por segundo y eficiencia espectral. Esto es un poco de lo que les mencionaba. ¿Por qué los paquetes por segundo son importantes? No solo es el throughput. Ustedes pueden agarrar y establecer un enlace, si el espectro se los permite, entre dos live-in y transportar 200 megas. Pero el rendimiento nunca va a ser igual que 200 megas transportados con un Airfiber o con un equipo LTU, porque el live-in no maneja la cantidad de paquetes por segundo que manejan los otros dos modelos que les mencioné. Entonces, si lo que se está transportando por el enlace es video IP o voz sobre IP, probablemente empiece a tener problemas, especialmente con el video. Entonces, los paquetes por segundo son importantes. El Airfiber LTU es el equipo pensado para el backhaul, es decir, para mi enlace punto a punto que me permite interconectar un nodo con otro. Fíjense que me permite granularidad. Yo puedo mover la frecuencia de 1 MHz en 1 MHz. Eso me permite ubicarme mejor en el canal que esté disponible. Gran manejo de paquetes por segundo y una modulación bien alta. Y a pesar de la gran capacidad, es de bajo consumo eléctrico, especialmente en los nodos donde ustedes tienen energizados los equipos con soluciones solares y quieren minimizar obviamente ese consumo eléctrico. Tenemos el LTU Rocket, que es el equipo pensado para que sea el AP de un punto multipunto. Soporta todas las antenas que ustedes ya conocen de la línea Airfiber y Airmax, pero con la gran ventaja de lo que tiene el LTU en cuanto a flexibilidad ancho de canal, frecuencias independientes, GPS, manejo de paquetes por segundo. Pensando en el CPE, bueno, dependiendo de la ubicación del cliente, esta es la recomendación que le hacemos. Para los clientes que estén más cerca, podemos trabajar con los LTU Lite, que son los equipos más económicos de LTU. LTU Pro, para esos clientes que están en distancias intermedias, y para los clientes que están más retirados, bueno, LTU LR, que es el equivalente del Live-In, pero de la familia LTU. Es importante, especialmente en esta época de tormentas, de lluvias, de descargas eléctricas, que ustedes estén protegidos. Cuando digo ustedes me refiero a los equipos, utilizando los protectores contra descargas de Ubiquiti. Estos equipos que se llaman Surge Protector nos permiten que ante una descarga eléctrica, esa descarga tenga como drenarse en la tierra, en el sistema puesta a tierra de la estación y no afecte al resto de equipos. Es decir, si viene una descarga por acá, no me va a afectar los equipos que están en el indoor. Y si la descarga viene desde el indoor, no me va a afectar los equipos que están en el outdoor. Importante para que ustedes utilicen estos equipos Surge Protector, es fundamental que tengan sistema de puesta a tierra. Si no, el equipo realmente no va a poder hacer su trabajo porque él debe estar conectado a ese sistema de puesta a tierra. Fíjense que Ubiquiti ya lo considera como obligatorio en instalaciones troncales. Y ya terminando, vamos a hablar brevemente de la solución para gestión unificada de los radioenlaces, que se llama WIS, antes UNMS. El WIS es una solución integral para que ustedes puedan gestionar y tener estadísticas unificadas de
todos los radioenlaces Ubiquiti que tienen en su red, punto a punto y punto multipunto. El WIP soporta todos los productos AirMax, AirFiber y LTU. Nos permite tener una vista automática de la topología de red, aplicar configuraciones comunes, actualizaciones masivas y no tiene restricciones en cuanto al número de dispositivos y clientes. Es decir, es gratuito independientemente del tamaño de su red. Entonces, con esto damos fin al webinar. Gracias por acompañarnos. Si tienen alguna pregunta, por favor, plantéenla en el chat. Por el momento no tenemos preguntas. Igualmente, si después este webinar estará en el canal de YouTube, cualquier pregunta pueden escribirnos al email o al teléfono y Luis le va a contestar a la pregunta. Vale, muchas gracias, Franklin. Gracias a todos los que participaron. En el canal de YouTube lo pueden volver a ver si hay algo que no se entendió bien o que por el tiempo limitado que tenemos se dijo de forma muy rápida. Y bueno, estamos atentos a cualquier comentario que quieran hacer.